En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, domingo 19 de marzo del año 2023, cuarto domingo de Cuaresma. El color litúrgico es morado. Las lecturas corresponden al ciclo A. La antífona de entrada nos dice: Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos la aman. Compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. La primera lectura la tomamos del libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, versículos del 6 al 7 y versículos del 10 al 13. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: Ve a la casa de Jesé, en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena, pues, tu cuerno de aceite, para ungirlo, y vete. Cuando llegó Samuel a Belén, y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por su aspecto, ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió: Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 22, y el responsorio nos dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. La segunda lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. El Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios.
¿Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día? Porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Él les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres le contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quienes reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntale a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: yo sé, ya se los dije a ustedes, y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste.
¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: Ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: Creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean, y los que ven quedan ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿Entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: Si estuvieran ciegos, no tendrían pecados, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Bien, domingo 19, cuarto domingo de Cuaresma. Ya estamos acercándonos a la Pascua. Ya estamos en el día 26. Y esta semana el Señor nos está dando una lección de cómo ver a nuestro alrededor. La semana pasada escuchábamos el Shema Israel. Escucha, Israel. La palabra es la que te va a dar fuerza. La palabra va a ser tu guía. La palabra es quien te va a dirigir en el caminar de día con día. Y hoy la palabra nos lleva al ver. Y toma Juan este relato del volverle la vista a este ciego. Está muy interesante todo este relato porque cuando se hace esa discusión entre los fariseos y el ciego, le dicen: también los fariseos preguntaron cómo había adquirido la vista. Y él simplemente les contestó: puso lodo en mis ojos, me lavé y obtuve la vista. Y entonces vienen las grandes preguntas. Ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado, decían unos, los defensores de Moisés. Otros decían que cómo es que un pecador puede hacer prodigios tan grandes. Reconocían la grandeza del acto, pero aún así no veían cómo era posible que ese hombre, igual que ellos, pudiera realizar esos actos, esos prodigios, esos milagros. Y al último le preguntan al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Y él responde muy tranquilamente que es un profeta. Ya lo había dicho la samaritana. La samaritana, cuando tiene esa plática, ese diálogo con Jesús y se pone a escucharlo, se da cuenta que con lo que le está diciendo es un profeta. Y le dice: por lo que he escuchado, por lo que he visto en ti, sé que eres un profeta. Y aquí empieza otra vez la discusión. Al final, ¿qué es lo que nos dice? Al final de este texto, ¿qué es lo que dice? Tiene ahora sí la discusión con los fariseos, porque Jesús decide enfrentarlos. Y entonces, cuando escuchan qué es lo que le dice al ciego o al que era ciego, le dice: los fariseos, ¿entonces nosotros también estamos ciegos? Y es una pregunta muy interesante porque así como los fariseos preguntan si nosotros estamos ciegos, yo creo que también cabría la pregunta en nosotros: ¿nosotros también estamos ciegos? Y Jesús tranquilamente da la respuesta: si estuvieran ciegos no tendrían pecado,
porque no tendrían a dónde ver ni dónde poner los ojos. Pero, como dicen que ven, siguen en su pecado. Ese es el problema. La semana pasada nos decía, escucha. Hoy, en esta lectura, en estas lecturas nos dice, observa, ve con atención, abre tus ojos y observa lo que está pasando a tu alrededor. El milagro que acaba de hacer Jesús de regresarle la vista a alguien de nacimiento es algo grande, porque ahí mismo lo dice, no se había escuchado ni se había visto que alguien regresara la vista a alguien de nacimiento. ¿Qué es lo que pasa con Pablo? Vamos a reforzar esta lectura de hoy. En otros tiempos, dice Pablo, fueron tiniebla, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Ese es el punto. Empezamos a ser luz, y no nada más para nuestro prójimo, para el mundo. Empezamos a hacer luz porque al momento en que estamos acercándonos a Jesús, Jesús nos da la claridad del Espíritu de Dios, que vendríamos conociendo como el Espíritu Santo. Esa claridad nos hace ver el camino y nos hace ver los actos que estamos haciendo bajo la luz del Espíritu de Dios. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu de Dios, entonces seríamos como los fariseos o como la respuesta que le da Jesús. Si estuvieran ciegos no habría problema, porque no tienen un punto de referencia. Pero si ven, entonces sí lo tienen. Tienen el Espíritu de Dios que los guía con su luz, que dice que es bueno y que es malo. Por eso al final Pablo les dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Esa es la gran luz que necesitamos buscar. Cristo fue la luz para el ciego. Cristo fue la luz para aquellos que vieron el milagro. Cristo fue la dirección y la luz para los fariseos que estaban cuestionándolo, porque a través de ese acto se dieron cuenta de cómo obraba el Señor, de cómo obraba Dios. Y Samuel, ¿qué podemos obtener de Samuel? ¿Qué podemos sacar de esta primera lectura? Bueno, la respuesta prácticamente está muy al principio. El Señor le dice que vaya a la casa de Jesé, porque ahí va a escoger al rey. Ahí está el rey. Cuando llega Samuel, ve al hijo mayor y le dice, no te dejes impresionar por su aspecto, ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Esa es la respuesta. El Señor mira en nuestro interior y nos invita a mirar el interior del hermano. ¿Cómo vamos a poder ver el interior del hermano? Con la luz del Espíritu de Dios, con la luz del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu del Padre. El Espíritu Santo viene a darnos la dirección, viene a darnos este mismo sentido que que Dios le está diciendo a Samuel. Yo no juzgo como juzga el hombre. El Señor se fija en los corazones. Así es como tenemos que aprender a ver. La semana pasada era escucha. El de hoy es mira, observa, lee entre líneas. Aprende a ver con la luz del Espíritu de Dios. La oración colecta, hoy domingo 19 de marzo del año 2023, cuarto domingo de Cuaresma.
el color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.